Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Feliz inicio de semana para todas y todos. Vamos a comenzar este recorrido en la próxima hora con 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, en titulares. En Noticia Colombia. En su primer día en funciones, el gobierno de Gustavo Petro se reúne con aliados clave del proceso de paz con las FARC, acuerdo firmado en 2016. Ahora se busca una paz integral con grupos insurgentes, paramilitares y narcotraficantes. Vamos a analizarlo. En Noticia Argentina, varias fotografías resultan clave en un juicio contra la vicepresidenta de la Nación. En ella aparecen el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Jiménez jugando fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Ambos son parte de una causa contra Cristina Fernández. Ante la falta de objetividad, su defensa pidió que sean excluidos. Les contamos y lo analizamos. En Noticia China, el Ejército Popular de Liberación prolonga los ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán, que comenzaron por la visita de Nancy Pelosi a la isla hace una semana. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Taiwán y según el presidente Biden sería un gran aliado en caso de un conflicto bélico con China. ¿Será posible ese escenario? Pues vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el nuevo gobierno da los primeros pasos para la construcción de una paz total, de una paz integral, como han prometido. Anuncia el deseo de retomar los diálogos con algunos actores del conflicto armado y estos responden con disposición para sumarse. Vamos a verlo. Construir una paz definitiva es una de las promesas de Gustavo Petro y, echada a andar su presidencia, da los primeros pasos para el diálogo nacional. Tras una reunión con el presidente de Chile, Gabriel Boric, Petro manifestó que retomará las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el punto en que se quedaron cuando el gobierno de Iván Duque lo detuvo hace 4 años. El jefe de Estado indicó que reconocerá los protocolos establecidos en el proceso que se inició durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que hay en concreto? El deseo de continuar los procesos iniciados en el gobierno Santos y enriquecerlos. Primero, cumpliendo con los que se firmaron, los procesos con las FARC. Segundo, continuando los interrumpidos. Uno, el ELN, y uno muy incipiente que no alcanzó ni a sentarse en una negociación jurídica. Respecto al espacio geográfico para retomar estos diálogos, que se suspendieron en Cuba, tendrán que evaluarse si las negociaciones continuarán en ese país. Consultará a los países que han sido garantes del proceso de paz, si desean mantener ese rol. Revitalizar los protocolos, reconocerlos, significa que, y le pedimos a los países que en ese momento fueron garantes, que sigan siendo garantes. Pueden haber otros. Entre esos países garantes estaba Noruega, el canciller que estaba protagonizando en ese momento esos procesos, me podrá recordar, estaba Cuba, estaba Venezuela, estaba Chile y Brasil, creo, y no sé qué otro país en este momento se me olvida. Hoy tendríamos que preguntarles a todos esos gobiernos si quieren, si desean seguir siendo garantes del proceso que se reinicia. Hasta ahora hemos recibido afirmaciones. El mandatario chileno, por su parte, se ofreció a colaborar en lo que sea necesario. Petro, además, aspira a iniciar una negociación con el equipo narcoparamilitar Clan del Golfo, que en un comunicado difundido este domingo, anunció el cese unilateral de fuego, como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y sumarse a los diálogos exploratorios de paz. Es prioridad para Petro, en correspondencia,
cumplir y hacer cumplir el acuerdo de paz alcanzado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Esta tarde, el canciller cubano Bruno Rodríguez informó en su cuenta en Twitter que junto a representantes de Noruega en su condición de países garantes del acuerdo final de paz, sostuvieron un fructífero encuentro con firmantes de dicho acuerdo. Ratificó la posición de Cuba sobre la paz en Colombia. El jefe de la diplomacia cubana se reunió con su homólogo colombiano, Álvaro Leiva, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva administración también se ha reunido con diplomáticos de China y Estados Unidos. Así van las primeras horas del nuevo gobierno de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026 con esa promesa de paz integral. ¿Han pasado más cosas, se han dado más hechos alrededor de esto? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. Y una de ellas que ha tenido importante repercusión internacional es la manera positiva como lo ve el secretario general de Naciones Unidas a través de su vocero. Adelante, buenas noches. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues efectivamente son varios los sectores que se han sumado, digámoslo, a esta nueva percepción de paz total que ha ofrecido el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Y pues a partir de eso se han sumado pues muchos más grupos, inclusive políticos, que ven con muy buenos ojos esta nueva senda de diálogos de paz. Pues hoy, en las primeras horas de la mañana, se reunía el presidente electo con el presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, también expresándole esa solicitud para que siga siendo garante de los diálogos de paz, a lo cual el presidente chileno respondió que Chile está en disposición y sigue atenta pues a esa situación de ser garante de paz. Así como el presidente Gustavo Petro también aseguró que había que hacer esas consultas a los demás países garantes. Recordemos que allí está Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil, Ecuador, inclusive que algunos de sus territorios ha servido para desarrollar los diálogos de paz. Cuba con el ELN últimamente y después en el 2019, también sirvió para el inicio de esos diálogos con el ELN. Y en ese sentido, el presidente aseguró que habría que consultarle también a Cuba la posibilidad de que siguiera siendo territorio para los diálogos de paz. Aseguró que este país se vio bastante afectado al ser sede de los diálogos, sobre todo por parte del gobierno Duque, que a partir de allí se intentó incluir a este país en la lista de terroristas solo por ser garante de este proceso. Lo que se ha trascendido, Tatiana, es que Cuba está presta a poner en disposición su territorio y toda la ayuda necesaria para que continúen estos diálogos. De igual forma, aseguró que se tienen que respetar los protocolos de ese diálogo, lo que da cuenta pues de que se puedan inclusive mover entre esos países garantes los negociadores. Ya han surgido ideas también para que se retiren las solicitudes de extradición de los integrantes del ELN. Todo esto para facilitar un diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Pero también hoy se conocía la postura que tiene el gobierno a través del comisionado de paz Danilo Rueda, donde aseguró pues que hay otras perspectivas de acercamientos con otros grupos, como usted lo nombraba, los paramilitares, el Clan del Golfo, también las disidencias del Frente 33, que este fin de semana dieron a conocer en un comunicado que también abrían esa puerta para un acercamiento al diálogo, esa paz total que se quiere, y el gobierno ha asegurado pues que está mirando los mecanismos jurídicos y mirando todas las opciones pues que se pueden abrir para que haya un sometimiento o un acogimiento a la justicia por parte de estos grupos. Así que las puertas están abiertas, los países de Latinoamérica han expresado su disposición para ser los garantes de algunos de sus territorios, pues para que se desarrollen los diálogos de paz y retomar esos diálogos de paz con el ELN, que recordemos, hay unos puntos claves en los que quedaron allí los diálogos, el tema de un cese bilateral al fuego, el cese de los secuestros, el cese de los atentados a los oleoductos,
en fin, una serie de componentes desde donde se tiene que arrancar para seguir esos diálogos con el ELN, que aseguró hoy el presidente está en puntos suspensivos, están haciendo las negociaciones y las conversaciones necesarias para lograr que este diálogo se retome, y se está pues mirando el territorio también, mirando a dónde se llevarían estos diálogos. Por el momento está a la disposición, como le reitero, de los países de Latinoamérica, de las políticas gubernamentales que están buscando una salida alterna para los grupos paramilitares y narcotraficantes, y bueno, el diálogo que se pretende reiniciar con la guerrilla del ELN, diálogos suspendidos desde el año 2019 por el gobierno de Iván Duque Márquez. Justo con la llegada del gobierno de ya expresidente Iván Duque. Gracias, Hernán, por ese recuento. Uno a uno vamos a preguntarle a nuestro analista experto en el conflicto armado interno cómo se vislumbra un acuerdo de paz con todos esos actores ahora en un escenario tan complejo para el país en el marco del conflicto armado interno. Gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Luis Eduardo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Un saludo para ti y para todo el equipo de Telesur y la gratitud por siempre estar pendiente de los temas de Colombia. Muchas gracias, Luis Eduardo. A ti siempre por el reconocimiento. De contarle a nuestra audiencia que eres un estudioso, académico, profundo conocedor de los distintos procesos que ha vivido Colombia, todos enmarcados en esta guerra interna. Ahora un país distinto, con una exguerrilla de las FARC que tomó la decisión después del acuerdo de paz de dejar las armas y vivir su propio proceso de oposición desde la vida política y democrática. Pero ahora ese escenario es muy distinto. Así que voy a preguntarte por cada uno de los actores armados que hacen hoy vida en Colombia, en esa maraña de conflictos que hay en las regiones, para que nos des tu opinión de cómo se vislumbraría un acuerdo de paz pensando en una paz total. El primero de ellos, las llamadas disidencias de las FARC, al parecer divididas en dos grupos, la nueva Marquetalia o la segunda Marquetalia, y disidencias de las FARC más ligadas a procesos de narcotráfico. ¿Cómo entenderlo y cómo pensar en un acuerdo de paz con estas organizaciones? Bueno, yo quisiera arrancar diciendo que esta ilusión de paz que tenemos es posible porque el acuerdo con las FARC en el 2016 colocó a Colombia en otro momento, en el momento de las posibilidades de que realmente una izquierda democrática pudiera llegar al gobierno como ha sido y como ha sido la constatación con el triunfo del pacto histórico liderado por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Eso, si no hubiera habido un acuerdo con las FARC, hubiera sido muy difícil que la izquierda colombiana hubiera llegado al gobierno, porque seguiría la agenda atrapada por los temas de seguridad. Entonces, hay que reconocer que el esfuerzo que hicieron las FARC y el presidente Juan Manuel Santos, con el apoyo de la izquierda colombiana, de avanzar hacia un acuerdo de paz, es un tema histórico y muy importante, y una gran contribución para este gobierno que arranca el día de ayer. Sí, allí permíteme preguntarte algo, porque resulta fundamental con esa reflexión que haces, Luis Eduardo, y tiene todo que ver en si ese es el punto central, ahora te diré por qué, de la coalición del pacto histórico. Algunos congresistas ya trabajando durante esta jornada en entrevistas a medios locales dicen que esa coalición no va a durar los 4 años. Bastante preocupante si apenas lleva este gobierno 24 horas, así que apenas comienza, pero eso es lo que han dicho. ¿Qué los une? Lo más importante, ¿acaso ese acuerdo de paz, pensar en la implementación? No, yo creo que, bueno, sobre ese punto de la coalición de gobierno, que es una coalición impresionante, digámoslo, la cantidad de partidos que están en este esfuerzo, yo creo que los une el realismo de que Colombia debe cambiar. O sea, yo creo que lo que ha hecho el pacto histórico, lo que ha liderado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, es una opción de cambio,
y partidos como el Partido Liberal, el mismo Partido Conservador, que son los dos partidos históricos que hoy hacen parte, digámoslo, de una coalición de gobierno, están constatando de que hay un anhelo de cambio que ellos no han sabido responder en la vida republicana, y que ahora sí, digámoslo, la necesidad de cambio y de transformaciones es mucho más fuerte en la sociedad colombiana, y ellos están, digámoslo, eh, pragmáticamente siendo parte de eso. ¿Cuánto va a durar esta coalición de gobierno? Pues eso está por verse. Está por verse. Tenemos una primera legislatura donde se van a discutir proyectos muy importantes como la reforma tributaria, los temas de educación, de salud, quizás esos tres temas gruesos muy importantes. Vamos a ver cómo son tramitados en el Congreso, pero son temas que, por ejemplo, no funcionan bien hoy en la sociedad colombiana, ni la tributación, ni la salud, ni la educación. Hay muchas cosas por transformar ahí. Pero yo no quiero ser, digamos, no soy pesimista de que esta coalición dure poco, sea de corto vuelo. Yo creo que esta coalición se va a mantener. Van a haber mil dificultades, pero tanto el presidente Petro como la vicepresidenta Francia Márquez con seguridad que van a sortear las dificultades. Y vamos entonces ahora, después de estas reflexiones que, bueno, de hecho serán el sustento de la relación entre Congreso Ejecutivo y el pueblo colombiano, de cómo se vislumbra un acuerdo de paz con estos distintos grupos que hacen vida ilegal en Colombia. Te preguntaba por las disidencias de las FARC, que parece que hay dos marcadas diferencias. La segunda, Marquetalia, que son directos o cercanos a lo que eran las FARC, y luego otras disidencias que están más relacionadas con procesos de narcotráfico, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Bueno, arrancar diciendo que la inmensa mayoría de las FARC entró al acuerdo de paz. O sea uno podría decir que cerca del 90% de las FARC entraron al acuerdo de paz, y que tenemos dos dinámicas diferenciadas, como tú lo has dicho. Uno, los que siendo firmantes del acuerdo, liderados por Iván Márquez. Recordemos que Iván Márquez fue el jefe negociador que luego se separó de este acuerdo y que desafortunadamente hoy pues hay versiones de que puede estar muerto o que está gravemente herido, y lo cual pues es una cosa muy desafortunada porque él fue el que lideró con el equipo de las FARC este acuerdo de paz y con un respaldo ciudadano muy importante. Entonces, para los que firmaron y se salieron del acuerdo, que realmente muchos de ellos han muerto, las personas más visibles, comandantes de las FARC que sobrevivieron a la guerra, que vinieron a la paz, pero que también luego de cosas muy complicadas, de entrampamientos, de hostigamientos, desafortunadamente se salieron del acuerdo. Yo creo que esas dinámicas que están en la segunda Marquetalia deben de tener como referente que ahora hay un gobierno que va a llevar adelante un acuerdo que ha estado en el congelador durante los últimos 4 años. Entonces el referente es que este gobierno va a cumplir la palabra, porque además no solamente es la palabra, sino la importancia de llevar adelante ese acuerdo de paz a la realidad, que tiene que ver con tres grandes temas: el transformar la política, que sigue siendo un elemento muy importante en Colombia en muchos sentidos; el transformar el mundo rural, un mundo rural muy, muy desigual, lleno de pobreza; en medio de una sociedad muy rica hay mucha pobreza; y el tema del narcotráfico, que es un duro tema, en el cual, digamos, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez quieren liderar un debate en la región para que abramos un debate en el mundo. Entonces, en ese contexto, yo creo que la segunda Marquetalia debe sentirse, digámoslo, reivindicada de que hay un gobierno que está al frente de llevar hacia adelante el acuerdo. Y los que no entraron al acuerdo, que es otra dinámica de los que no entraron al acuerdo, que tienen que de pronto su motivación también puede estar mucho en la acumulación de recursos, pues tienen que repensar si están interesados, digámoslo, en mantenerse en esa dinámica de mafias y de criminalidad, o entrar a un esfuerzo de convivencia. Pero para ese archipiélago de grupos provenientes de las FARC, yo creo que este gobierno tiene una oferta ya no de negociación política, porque hubo una negociación política con la inmensa mayoría de las FARC y hay un acuerdo por implementar, pero sí, como lo ha dicho el canciller Álvaro Leiva y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, habría un esfuerzo de acogimiento, de un sometimiento negociado. Entonces, con ese mundo hay una oferta de que vuelvan a
a un orden de competencia política sin armas, y habría que ver todos los temas legales para que eso sea posible. Hablemos ahora del Ejército de Liberación Nacional. Había una agenda, recuerdo, de 6 puntos, que de hecho en el año 2015 fue Caracas, Venezuela, en donde se hizo público después de un año largo, un poco más, de negociaciones discretas y secretas por parte del Estado colombiano y el ELN. Una agenda de 6 puntos que comenzó, que luego se suspende por decisión del presidente Iván Duque. Ahora el presidente Petro dice que esa agenda, donde quedó, debe continuar. Pero recuérdenos usted, Luis Eduardo, ¿en dónde quedó? ¿Qué tanto realmente se avanzó? Y si esa agenda está tan vigente hoy como hace 5 años. Bueno, decir que la única salida con el ELN es una mesa de diálogos y negociaciones, o sea que no es una guerrilla que esté debilitada, sino que por el contrario en estos 4 años ha tenido un pequeño fortalecimiento, una pequeña expansión en medio también de golpes que ha recibido. Entonces, decir que nuestra evidencia histórica es que todas las guerrillas han terminado en un proceso de paz y con diálogos y negociaciones. En el caso del ELN, como tú lo dices, tenemos una agenda que se firmó en Caracas el 30 de marzo del 2016. Esa agenda parte de un elemento de reconocimiento de bilateralidad, o sea que hay que avanzar en una mesa en la cual tanto el gobierno como el ELN puedan dinamizar un proceso, que ese proceso convoca a la sociedad colombiana, que aquí es un elemento muy importante, el esfuerzo de participación de la sociedad. El gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es un gobierno convencido, amigo, promotor y arraigado en la participación social. Recordar que nuestra Constitución tiene un mandato de democracia participativa, o sea, el ordenamiento de nuestro Estado de Derecho no es solamente una democracia representativa, sino que hay un elemento de complementariedad con una democracia participativa. Entonces, esta negociación tiene un fuerte componente de participación de la sociedad. La participación de la sociedad en toda su diversidad, en su pluralidad, en las diversas dinámicas que existen en la sociedad colombiana, gremiales, sociales, técnicas, culturales, en toda su riqueza, para que poder construir un acuerdo. El segundo pilar de esa agenda es la construcción de una visión compartida de paz, una visión compartida de paz que tiene que llevar a unas transformaciones. Entonces, este es un gobierno de transformaciones, o sea, el pacto histórico ha ganado con la bandera de las transformaciones, no con la bandera de la defensa del statu quo o con la bandera de que todo está muy bien y nada tiene que cambiar, como ha sido la tradición fuertemente republicana en el caso colombiano, de creer que las cosas están bien y que deben permanecer así. Por el contrario, en la madurez de la sociedad colombiana ha habido un mandato de cambio y de transformaciones. Entonces, en ese contexto tenemos una agenda, un propósito de participación, una oferta de transformaciones, y la agenda que ya está construida será un referente para retomar el proceso. Tanto el gobierno ha dicho y el ELN ha dicho que le parece bien de que se hable de retomar el proceso. O sea, no vamos a iniciar un proceso de cero, sino de saber que hay una agenda, que hay unos anhelos de transformación y que hay unos asuntos humanitarios muy complicados en las regiones que hay que tratar. Entonces, en ese contexto, en las próximas semanas, con seguridad que se va a retomar ese proceso. Seguramente. Brevemente sobre el tema del ELN, quiero preguntarte el papel que jugó Cuba, no solamente en el proceso de diálogo con las extintas FAREP, sino también con el Ejército de Liberación Nacional. Pero luego le salió muy caro para el gobierno y para el propio pueblo porque sigue sufriendo, además de un bloqueo criminal de más de 60 años, luego de incluirla en países que apoyan al terrorismo por haber sido sede, por haber prestado su territorio a un proceso de paz. Demasiado duro, demasiado doloroso, y Cuba ha dicho, lo seguiremos acompañando. La importancia de que Cuba esté allí para el Estado colombiano y para el ELN, Luis Eduardo. No, yo creo que con Cuba, con su gobierno, con su pueblo, toda la solidaridad, toda la gratitud de parte nuestra, o sea, no hubiera sido posible el acuerdo con las FARC sin contar con el apoyo de Cuba, de Noruega. Y como tú has dicho, pues Cuba ha sufrido mucho por esa política
digámoslo, de desconocer su papel, de hostigarlos, de propiciar que la administración Trump los incluyera en esa lista que tiene el gobierno de los Estados Unidos de supuestos patrocinadores del terrorismo, con todo lo que eso implica. Entonces, pero el gobierno del presidente Petro tiene otra actitud, la actitud de gratitud, de reconocer el aporte de Cuba, y con seguridad que haya abierto un diálogo diplomático para la continuidad de la participación de Cuba y de todos los países, y que son temas que deben ser considerados tanto por el gobierno colombiano, el presidente Petro, como por la guerrilla del ELN. Y por el gobierno de Estados Unidos, si realmente quiere apoyar la paz de Colombia, también debería asumir parte de su responsabilidad. Luis Eduardo, el otro tema que además es muy complejo y de hecho de entender, además lo digo en clave latinoamericana, y es el Clan del Golfo y su comportamiento. En algunas zonas es el Clan del Golfo, pero recordemos que a eso de marzo pasado llamó a un paro armado y logró paralizar varios departamentos demostrando su fuerza, pero en otras partes de Colombia se le conoce como autodefensas gaitanistas de Colombia, bastante enredado, pero el asunto es, si son lo mismo y obedecen a los mismos patrones de ser un grupo heredero de los paramilitares con vinculación con el narcotráfico, ¿cómo vislumbrar con un grupo de estos, que además es un grupo criminal, un proceso de diálogo para sometimiento a la justicia? Bueno, yo creo que en la realidad colombiana hay poderes armados que ejercen como estados paralelos. O sea, en la realidad colombiana hay muchos territorios donde el Estado colombiano no es soberano, donde el Estado colombiano no es un poder, digámoslo, que ejerce el control del territorio, sino que en muchas ocasiones o son ilegales los que lo ejercen, o hay una cohabitación de dos estados, el estado formal y el estado informal, que patrocinan los irregulares. En este caso, eso es lo que pasa con estas estructuras como el Clan del Golfo y estas redes de mafias, de criminalidad organizada, que están muy ligadas al narcotráfico. Aquí hay que insistir en que nosotros tenemos que salir del narcotráfico. O sea, Colombia tiene que liderar un debate en la región y un debate en el mundo para cambiar esta fracasada política de guerra contra las drogas que no nos ha dejado sino estragos en Colombia y en la región. En ese marco yo creo que hay que reconocer que hay unos poderes importantes mafiosos en Colombia, muy importantes, con mucho poder, con mucho arraigo, y que el desmonte de esos poderes mafiosos parte por reconocer que el Estado no los puede controlar, que el Estado no tiene la suficiente capacidad para enfrentarlos, y que si bien ha habido una retórica de enfrentamiento, estos poderes se mantienen y siguen siendo, digámoslo, muy importantes en muchas regiones del país. Entonces ahí viene la oferta de un sometimiento y de una, como se ha insistido, de acogerlos nuevamente en un orden de democracia y de convivencia, bajo el precepto de que reconozcan sus responsabilidades, de que reparen a sus víctimas, de que se comprometan a salir de la ilegalidad y a colaborar para que el Estado pueda ser legítimo y sea el factor de ordenamiento en el territorio donde esos poderes hoy son realmente los que mandan, o mandan más que el Estado formal, o corrompen al Estado formal, porque aquí son cosas que están, digámoslo, muy entrelazadas. En ese contexto, pues las mafias tendrán una posibilidad, ¿cierto?, en este gobierno de entrar en una política de sometimiento, acogimiento, como lo ha enunciado el canciller Álvaro Leiva. Eso está en formulación, eso está en construcción, pero con seguridad que la apuesta de este gobierno sí es de lograr una superación de todas las violencias organizadas que persisten en el país. Son demasiadas. Usted nos entregaba esta radiografía con su análisis, Luis Eduardo, y recuerdo que este año, no hace muy poco, el 6R, la Cruz Roja Internacional, contaba que hay, dentro del conflicto armado colombiano, hay 5 conflictos armados, y esto que he conversado con usted, pues es reflejo de ello. Tremendo desafío para el gobierno, acompañarlo de manera permanente. Luis Eduardo, gracias por el análisis. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a ti, gracias por todo el tiempo y dedicación hacia los temas de Colombia. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, una fotografía, o varias mejor, resultan claves en un juicio contra la vicepresidenta de la Nación.
En ella aparecen el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Jiménez jugando fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Ambos son parte de una causa contra Cristina Fernández. Ante la falta de objetividad, su defensa pide que sean excluidos. Vamos a detallarlo y analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió la recusación del fiscal Diego Luciani y del presidente del tribunal que ejecuta un juicio en su contra por vínculos con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Varias fotografías reveladas por Página 12 dan cuenta de esa conexión personal y de nuevo pone sobre el tapete la persecución judicial de la que es víctima la también expresidenta en 2 oportunidades del país. Abrimos comillas, todo hace juego con todo. Hoy Página 12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos, dijo en Twitter, cerramos comillas, este domingo la vicepresidenta del país, con las fotografías que ustedes ven en pantalla incluidas. Al final del hilo, en la red social, Cristina Fernández agrega, el Poder Judicial argentino apesta. Por ello, a primera hora de este lunes, sus abogados presentaron una recusación contra el juez y fiscal del caso, conocido como Obras Públicas, en el que se acusa a Cristina Fernández de ser la cabeza de una organización criminal a favor de un empresario. Según su defensa, no hay independencia ni imparcialidad en el proceso. Por eso en el escrito han señalado esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido comunicada a la defensa. La grave omisión en que incurrió juez Jiménez Uriburu contó con el aval explícito del fiscal Luciani. Cerramos comillas. Al respecto de esto dijo el ministro de Justicia, no hay debido proceso, no hay independencia, no hay imparcialidad. Juegan al fútbol, al padre, es una payasada la denuncia y también el juicio. Allí parte de los hechos que de inmediato entramos a analizar. Para ello nos acompaña Felipe Yapur, periodista especializado en política, es miembro del diario Página 12, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Felipe, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Tatiana? Un gusto hablar de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Necesariamente, primero preguntarte acerca de estas fotografías, pues divertidas ver a un grupo de amigos compartiendo de un partido de fútbol que, entre otras cosas, si uno sigue leyendo lo que ha ido apareciendo durante la jornada, es un equipo de fútbol en donde se reunían con bastante frecuencia. La dificultad es quiénes son los que aparecen allí y además cómo se configuran varios de ellos en la vinculación de la UFER contra la vicepresidenta del país. Conocer tu opinión. Bueno, sin duda, si uno mira las fotos, uno diría, bueno, es un equipo más de los tantos o miles que debe haber aquí en Latinoamérica jugando al fútbol, uno de los deportes más populares, si los hay acá en América Latina sobre todo. Ahora bien, lo llamativo o lo diferente de todo esto es que hay 2 personas, una que es disfrazada de arquero y otra de uno de los jugadores, que a la sazón hoy son juez y fiscal en una causa judicial donde se acusa a la ahora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de ser una de la cabeza de una asociación ilícita que buscaba beneficiarse con las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la provincia más al sur, una de las más al sur de Argentina. Ahora bien, estos 2 jugadores, por así decirlo, a la sazón también amigos, jugaban al fútbol en una quinta, Los Abrojos, que es de propiedad y donde prácticamente vive el expresidente Mauricio Macri, quien formó en su gobierno entre el 2015 y el 2019 lo que se llamó la Mesa Judicial Macrista y que se dedicó a buscar, perseguir y juzgar a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y a Cristina Kirchner y también a la familia de Cristina, con jueces fiscales amigos o favorecidos dentro de la estructura judicial
Federal de la República Argentina y que mantuvo a muchos exfuncionarios detenidos prácticamente sin pruebas y estuvieron años detenidos detenidos durante los años del gobierno de Macri. Estos son los que hoy juzgan a Cristina, que hay que decir también que es un juicio amañado en el sentido de que se han generado una acusación a partir de la inexistencia real de pruebas en contra de un mal funcionamiento o de maniobras arteras por parte de Cristina Kirchner, porque todas y cada una de las pruebas que se fueron presentando fueron siendo destruidas y al mismo tiempo muchos de los peritajes que incluso la misma acusación presentó terminaban demostrando de que no había delito. Entonces, está claro que esta es una de las causas judiciales que se aplica a este famoso lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, que busca proscribirla con miras a las elecciones presidenciales del año próximo. Esto es nada más y nada menos lo que estamos viendo y viviendo acá en Argentina. Felipe, ¿debían hacer público que tenían ese nivel de relación personal? En la jurisprudencia internacional, entre otras cosas, bien se señala que cuando hay casos jurídicos en contra de una persona no debe haber relaciones personales entre fiscales y jueces porque evidentemente es contraproducente, contranatural, subjetivo, etcétera, etcétera. ¿Debía hacerse público? ¿Será que lo obviaron porque no pensaron que sería tan grave? Yo no creo que aquí haya tanta inocencia o que hayan sido tan naif para pensar de que esto no tiene ningún tipo de implicancia. Sobre todo si uno se entera de que estos partidos de fútbol se realizaban en la misma finca de propiedad de Mauricio Macri, donde vive Mauricio Macri. Es más, en la zona se conoce como el Campeonato Macri, donde van a jugar estos, podríamos decir, equipos de veteranos por las edades que tienen los jugadores. Y por lo que la verdad que es imposible creer que esto haya sido un error. Sobre todo, además, viendo cómo se ha ido desarrollando este proceso judicial, esta causa judicial, y cuál ha sido la actuación del actual fiscal en su presentación, en su alegato, donde si uno lo sigue, claramente se ve, y eso está expresado en las distintas notas de Raúl Colman, el periodista de Página 12 que lleva adelante esta investigación, donde se ve que el fiscal carece de elementos probatorios para pedir la condena de Cristina Kirchner. Incluso carece de elementos probatorios para que Cristina Kirchner estuviese dentro de esa causa judicial, ¿no? Ellos han dicho hoy, después de conocerse la recusación, es decir, la petición de ser excluidos, pues que no dejan el caso. ¿Deberían obligarlos a que saliera o cómo funciona en este caso la justicia argentina, Felipe? Hay que esperar ahora, primero, que el tribunal, los otros dos jueces del tribunal, revisen las presentaciones que hicieron los abogados de Cristina Kirchner y que están haciendo los abogados de otros imputados en esta causa. Entonces, una vez presentados esos escritos, deberían estos otros dos jueces, examinar cuáles son los elementos para saber si el juez Jiménez Uriburu debe apartarse. Después también van a tener que determinar si el fiscal Diego Luciani también debe apartarse. Entonces, ahí entra una discusión que va a haber también si todo lo ha actuado tanto por el fiscal como por el juez. En el caso de ser apartados, esos actos son nulos o no. Esto es toda una discusión judicial que puede llevar a demorar el proceso judicial. Esto es cierto. Ahora bien, el problema está en que la Cámara de Casación, a donde irían a parar muchas de estas recusaciones que se están realizando, está integrado por jueces que han sido, como Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, son jueces que se ha probado claramente el vínculo, la relación y la amistad con Mauricio Macri. Estos dos jueces, estos dos camaristas, se ha comprobado su participación, ya sea o visitando al entonces presidente en la Casa Rosada, la sede gubernamental de la Argentina, o jugando al pádel o al tenis con el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos,
que es la residencia oficial de los presidentes en Argentina. Esa vinculación existe, se ha comprobado, aunque la Corte ha hecho caso omiso a estas presentaciones. Entonces, es poco probable que la garantía de justicia llegue a estas recusaciones, y por lo envenenada que está el Poder Judicial en la República Argentina. Pues con todo esto que nos dices, se resalta entonces esa frase en el hilo, en el último tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández. La justicia argentina apesta, es lo que ella dice, y cuenta además que los que han cometido todo un acto criminal son ellos, que también así lo dice. Y Clarín, y allí quiero preguntarte acerca de los medios de comunicación que resultan también fundamentales en este entramado cuando vemos en todos estos años de persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández. Clarín prácticamente da por hecho que Cristina Fernández es la cabeza de una asociación criminal contra el propio Estado, una asociación criminal corrupta para beneficiar a un solo empresario. Prácticamente es lo que dicen, y ya casi que la ha condenado. Así que allí, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Además en clave política, recordando que el próximo año hay elecciones. Las grandes corporaciones mediáticas, como el Grupo Clarín o La Nación, no necesitan pruebas para poder justificar una condena mediática, que es la que ya vienen realizando prácticamente desde que comenzó esta causa judicial conocida como la de Vialidad Nacional, las obras públicas en Santa Cruz. Jamás necesitaron pruebas, ni siquiera elementos reales, confirmados, nada para poder condenar a Cristina Kirchner y a los otros funcionarios, exfuncionarios que están ahí también procesados. Esto es parte del lawfare que lleva adelante los grandes grupos mediáticos en la Argentina, que tienen una gran difusión en todo el territorio nacional, porque además son propietarios de muchos pequeños medios en las provincias de la Argentina, y por lo tanto la condena es prácticamente reiterada día a día, jornada a jornada, no solo en el diario y en sus portales, sino también en sus otros medios de comunicación, como las radios o programas de televisión, donde van llevando adelante todo este ataque permanente, que tratando de, podríamos decir, quemándole la cabeza a la gente, donde sin pruebas, sin necesidad de pruebas, y solamente con la reiteración de que el gobierno de Cristina fue absolutamente corrupto, llevará adelante una condena que a lo sumo, si llega a haber un fallo absolutorio, será repudiado tanto por estos grandes medios como por la sociedad, parte de esa sociedad que se dejó quemar la cabeza y que acompaña a las políticas de la derecha que representa Mauricio Macri. Van a salir a repudiar seguramente esto, creyendo de que no existe justicia. A ver, el discurso que hay tanto de la derecha, ya sea política como mediática, es condenar sin necesidad de pruebas, e incluso se puede escuchar y ver a dirigentes políticos reclamarle a Cristina que demuestre su inocencia, cuando todos sabemos que la estructura judicial de la Argentina y en nuestros países todos somos inocentes hasta que el Poder Judicial demuestre lo contrario. Y esto es lo que no está ocurriendo. Y esto es lo que no pasa y lo que no sucede desde hace un tiempo, esta parte, en la República Argentina. Y es lo más peligroso, porque se crea una especie de noción de sentido común que justifica después cualquier reacción violenta. Porque además, no solo los grandes medios hablan sobre la condena o la segura responsabilidad por parte de Cristina, sino que también avalan los hechos violentos que se están produciendo de a poco en la ciudad de Buenos Aires contra las instituciones, contra aquellos institutos como el Instituto Patria, que representa el ideal de Cristina Kirchner, donde no solo se ha violentado el edificio, sino que también se han proferido amenazas, y que prácticamente ya estamos a la par de o en un paso previo a un acto violento físico contra la vicepresidenta. Y lo peligroso es que los grandes medios
terminan justificando esta accionar y alentando este tipo de acciones. Tremendamente grave todo esto que nos cuentas y además muy, muy peligroso. No solamente para la vicepresidenta, para todo el país, no contar con una justicia que acompañe al pueblo, que entre otras cosas será para otro momento preguntártelo. Ha sido su reforma ha sido una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y todavía se espera. En una próxima oportunidad te preguntaré de ello. Felipe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia China, el Ejército Popular de Liberación prolonga los ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán que comenzaron por la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a la isla de Estados Unidos hace una semana. Estados Unidos, en tanto, es el principal proveedor de armas de Taiwán. Recordamos, según el presidente Biden, sería un gran aliado en caso de un conflicto bélico con China. ¿Se imaginan ustedes esto? ¿Será posible ese escenario? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia China, las Fuerzas Armadas realizan sus mayores ejercicios militares y lo amplían hasta septiembre, además en década frente a las costas de Taiwán. Es una de las varias respuestas a la visita de la demócrata Nancy Pelosi a la isla. Las relaciones con Estados Unidos penden de un hilo. Vamos a verlo. China inició una cuarta jornada de maniobras militares en torno a Taiwán y anuncia que serán habituales. Como parte de los ejercicios, las Fuerzas Armadas de Pekín inician nuevos ejercicios marítimos y aéreos alrededor de la isla. Según el Ministerio de la Defensa taiwanés, las presiones se generaron cerca de la línea media divisoria del Estrecho de Formosa, una frontera no oficial, con la presencia de hasta 66 aviones y 14 buques chinos. Sin cruzar la línea divisoria, buques de guerra chinos y taiwaneses navegaron a muy corta distancia entre sí. El gobierno de Xi Jinping había dado alerta máxima a su ejército y posterior a la llegada de la delegación estadounidense, emprendió los ejercicios militares a gran escala. Las principales instancias políticas denunciaron esa visita como una grave provocación y una violación de su soberanía por parte de Estados Unidos. Beijing también estableció sanciones económicas. Desde el Ministerio de Comercio se anunció la interrupción de forma inmediata de las exportaciones de arena natural a Taiwán, componente esencial en las industrias de chips y semiconductores, así como de la construcción. La aduana general frenó las importaciones de cítricos y pescado. De acuerdo con el gobierno chino, estas acciones tienen carácter disuasorio contra la escalada de tensiones originadas por las acciones injerencistas de Estados Unidos, que buscan reforzar las fuerzas separatistas en la isla. La reacción de Washington fue tildar la reacción china de exagerada, pero Beijing afirma que las advertencias fueron numerosas y claras, pero fueron desoídas por Estados Unidos. Ahora la diplomacia chino-estadounidense camina sobre la delgada línea. Según Washington, la visita de Pelosi a la isla no cambia nada en cuanto a la política de una sola China, pero eso no impidió que Beijing suspendiera el mismo día toda cooperación con Estados Unidos en materia de calentamiento global y en otras áreas. Washington no tiene lazos diplomáticos con la isla y supuestamente reconoce solo a la República Popular China como gobierno, bajo la política de una sola China, pero Pelosi aseguró que respaldaban la democracia de Taiwán, y Estados Unidos continúa proveyendo armamento a grupos separatistas. De hecho, un punto de los análisis es la postura contradictoria en materia de política exterior de Estados Unidos sobre China y Taiwán. De esto y más vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Héctor Dupuy, es profesor de Geografía en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata. Es experto en Geografía Política Mundial de Asia y África. Nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Profesor Dupuy, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Tatiana, muchas buenas noches para todos los televidentes. Bueno, y efectivamente la situación es muy tensa en la región de Oriente y por lo tanto es para tener cuidado con este fenómeno, ¿no es cierto? Yo creo que en principio tenemos que comprender que... ¿verdad? Vamos, profesor, adelante. Sí, perdón. Tenemos que comprender esencialmente que China, es decir, mejor dicho, Taiwán no es un país independiente, no es un país que se denomine de esa manera. Taiwán en realidad es una isla, es una provincia de China, pero que ha tenido desde el triunfo de la revolución china en el continente, ha tenido un gobierno que podríamos llamar en el exilio, o que podríamos llamar que se ha retirado, o sea, derrotado y sin el apoyo prácticamente nada más que por parte de Estados Unidos, se ha retirado a la isla de Taiwán, donde ha formado una especie de autogobierno sin legitimidad prácticamente. Eso es lo que nosotros tenemos en Taiwán. Y no existe, y esto es algo que en muchos casos los medios están informando mal, no existe una república de Taiwán, no existe un estado de Taiwán, se trata de una autodenominada República de China, que pretendería ser el gobierno legítimo de toda China. En esa situación es lógico que la República Popular China, el gobierno legítimo de China, no lo reconozca, ¿cierto? No lo vaya a reconocer y que además exija que no se realicen ningún tipo de actividades que sean contrarias a esta perspectiva dentro del territorio chino, como es lo que considera que es Taiwán. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es por lo pronto una violación del territorio chino. Pero más allá de eso, que sería discutible en cuanto a la presencia de ese gobierno en Taiwán, lo que nosotros tenemos también es que este gobierno de China, el supuesto gobierno de China en Taiwán, hoy día es reconocido por muy pocos países del mundo y que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con este país. Es decir, las abandonó esas relaciones diplomáticas cuando aceptó en los años 70, 1970, aceptó reconocer a la República Popular China por las condiciones geopolíticas de aquel momento. Y ese es un punto, profesor, clave, porque ya le decía a la audiencia, es que es una contradicción de la política exterior norteamericana sobre China y sobre Taiwán. Dicen que se respeta el principio de una sola China, pero se van a Taiwán a provocar, y de qué manera, a una nación que ha dicho por todas las vías posibles que no le interesa tener ningún conflicto bélico con Estados Unidos. Bueno, efectivamente, acá hay un problema, y podemos pensarlo desde dos escalas diferentes. Por un lado, nosotros tenemos que realmente la actitud de Estados Unidos es absolutamente contradictoria, en la doble vara que muchas veces utiliza Estados Unidos en sus relaciones diplomáticas, cuando no reconoce a un determinado gobierno, por ejemplo, a un determinado país, y sin embargo lo apoya de alguna manera porque le conviene para presionar a otro país vecino. Esto ha sido utilizado ya muchas veces por Estados Unidos. La otra situación es a un nivel, a una escala mucho mayor, a una escala global, la situación a la pérdida del elemento geopolítico central de nuestro sistema mundial, bueno, malo, lo que sea, pero es el que nosotros tenemos en este momento, que es el de las potencias hegemónicas. La potencia hegemónica es una potencia que indudablemente tiene un poder determinado, dado por sus características de un país muy poderoso,
de establecer una agenda política, es decir, que establecer cuáles son los temas a discutir y demás. Esto que tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética quedó plasmado como una especie de unipolaridad, una hegemonía absoluta estadounidense. Esto entró en contradicción al aparecer potencias en otras partes del mundo que no planteaban, digamos, una contradicción necesariamente contra Estados Unidos, pero sí que alcanzaban niveles de crecimiento y de poder importantes, pero que además planteaban otra agenda. Estados Unidos ha venido planteando desde la caída del muro una agenda que es una agenda bélica, es una agenda de enfrentamientos, es una agenda de dominación por medio de amenazas bélicas, de amenazas de guerra, y creando prácticamente enemigos donde existen situaciones conflictivas, genera enemigos absolutos, como es toda la guerra que ha establecido en contra de un supuesto terrorismo internacional que, bueno, por supuesto tiene, sería para analizarlo muy particularmente, pero que no es un enemigo absoluto ni de la manera que lo plantea Estados Unidos. Muchas veces tilda de terroristas a estados que están manteniendo políticas que para ellos no es conveniente. Entonces, han ido desarrollando y ahora la está extendiendo claramente hacia aquellos países que están creciendo y que además están proponiendo, como muy bien lo decía usted recién, están proponiendo políticas pacíficas, de crecimiento en paz, de buenas relaciones con todo el mundo y fundamentalmente de mayor equidad a nivel mundial. Es decir, que no se trate de sistemas económicos que estén monopolizados por grandes corporaciones y fundamentalmente por visiones unilaterales del planeta, sino que abra el juego para muchos otros países y para un sistema de cooperación que sea mucho más beneficioso. Un escenario extremadamente complejo, profesor, y entre otras cosas, recordando que además lo teníamos en parte de los titulares, que Joe Biden, aunque rápidamente su equipo de prensa trató de pasar la página diciendo que lo acompañaría a Taiwán ante alguna acción bélica en esta región del mundo, que sería realmente funesto. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Hasta luego y gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.